El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 28 de enero del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Bueno, el gobierno norteamericano acaba de informar de sanciones contra la principal industria de nuestro país, Petróleos de Venezuela, para evitar el desvío de dinero hacia el régimen de Maduro. Así lo han asegurado en rueda de prensa el asesor de seguridad, el embajador John Bolton y el secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin. Utilizamos nuestras herramientas económicas para ayudar al presidente encargado Juan Guaidó. Le pedimos, decía John Bolton, al gobierno militar venezolano que acepte la transición pacífica y democrática. Esto ya comenzó. Hace algunos minutos de la Casa Blanca aseguraba al secretario del Tesoro: cualquier compra de petróleo venezolano de empresas estadounidenses, los fondos irán a una cuenta bloqueada en Estados Unidos. Se calcula que el monto de activos asciende en este momento a $7,000 millones. Las transacciones, como han escuchado ustedes en este espacio, superan los $11,000 millones en general con ese país. Ese dinero en una cuenta bloqueada estará disponible para Juan Guaidó. Esto lo dijo el secretario del Tesoro norteamericano. Venezuela es un país rico en petróleo. Ese dinero debería ser utilizado para la población. Citgo es de propiedad del pueblo venezolano, son activos que protegemos para los venezolanos. Casi al mismo tiempo, el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, emitía comunicado donde informaba lo siguiente: por medio de la presente y en calidad de los poderes que me otorga la Constitución de la República de Venezuela, quiero anunciar al país una decisión muy importante que he tomado para proteger al pueblo de Venezuela y acelerar la transición política. A partir de este momento, iniciamos la toma del control progresivo y ordenado de los activos de nuestra república en el exterior, para impedir que en su etapa de salida y no conforme con todo lo que han robado Venezuela, el usurpador, suba, busque, rasca, oye, comillas, siga robando el dinero de Venezuela y usando este dinero para torturar a nuestro pueblo. No sé si me escuchan bien, si no, les ruego que me llamen por teléfono. En todo caso, bueno, esto, como ustedes comprenderán, es un impacto fundamental para nuestra economía. Lo vamos a debatir como es natural la tarde de hoy. Hemos venido hablando al respecto prácticamente desde el 10 de enero. Decíamos que el gobierno se metía, Nicolás Maduro se metía en un callejón sin salida y nos iba a meter a todo el país. Por cierto, esta decisión del gobierno norteamericano coincide con el anuncio de la superintendencia de poner en marcha un sistema que ellos han denominado Interbanex, una plataforma para la supuesta transacción de divisas con un tipo de cambio que supuestamente va a definir el mercado. Esto iniciaría en 3.200 bolívares dólares, reduciría el salario mínimo de 18.000 bolívares a $5,6 mensuales. La pregunta que nos hacemos evidentemente es: ¿con qué divisas va a alimentar Nicolás Maduro y la superintendencia? Si las cuentas en Estados Unidos ahora están bajo la custodia de Juan Guaidó, lo comentaremos como es natural durante la tarde de hoy. Además, en una práctica, esto lo decimos a título personal, cruel, inhumana, brutal, sin afecto natural, como dice la Biblia, los cuerpos de seguridad, jueces y fiscales han decidido detener a niños y adolescentes durante las protestas en nuestro país, incluso pasando por encima de la Convención sobre Derechos del Niño, que garantiza la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de asociación y la celebración de manifestaciones pacíficas de niños y adolescentes. Alfredo Romero, director del Código Penal venezolano, no dudaba en calificar la nueva práctica de delito de lesa humanidad. Como sociedad, también lo decimos nosotros, tenemos que hacer causa común para que liberen a nuestros niños y adolescentes detenidos durante las protestas. En rueda de prensa, el Foro Penal venezolano, Provea, Redes de Ayuda, confirmaban que hay 77 adolescentes entre los 850 detenidos estos últimos días, jóvenes de 16, 17 años, niños entre 12 y 14 años detenidos, en muchos casos sin justificación alguna.
35 víctimas mortales, cuentan organizaciones no gubernamentales durante las protestas. Lo comentaremos también, como es natural, durante la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y para hablar acerca de este tema de la violación sistemática de derechos humanos, vamos a tratar de contactar a uno de los responsables de esta rueda de prensa ofrecida el día de hoy. Allí hubo organizaciones, y lo comentábamos hace algunos minutos, como el Foro Penal Venezolano, Provea, Redes Ayuda, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que han venido dando seguimiento a el uso de la violencia de los cuerpos de seguridad del Estado para reprimir las protestas y sobre todo en sectores menos favorecidos de nuestro país. Y comentábamos algunas cifras que ya dan cuenta de una situación en materia de violación de derechos humanos histórica. 850 detenidos de momento, identificados por nombre y apellido, entre ellos 77 adolescentes y 35 víctimas mortales, según daban a conocer estas organizaciones no gubernamentales en nuestro país. Le voy a pedir a mi equipo si en tanto establecemos contacto con Alfredo Romero del Foro Penal Venezolano, reponer una declaración de nuestro invitado la tarde de hoy, que está en mi cuenta en Twitter, y así tenemos unos minutos más para a ver si tenemos suerte. Él daba cuenta de esta situación novedosa, al menos en los últimos 20 años, esta detención ahora de niños y adolescentes en nuestro país. Comentábamos lo que establece la Convención en Defensa de los Derechos de Niños y Adolescentes de Naciones Unidas. Desde la mañana de hoy hemos escuchado el llamado que han hecho organizaciones no gubernamentales sobre este tema. Me dice si tenemos el sonido, si no, vamos a la pausa. A regreso con más. Vamos a la pausa. No, vamos a la pausa, por favor. Al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Les habla Rafael del Rosario. ¿Qué tiempos tan difíciles nos ha tocado vivir a los venezolanos? Hoy con un sueldo mínimo no podemos acceder a los alimentos y productos básicos. Una economía destrozada hace sufrir a millones de hogares en todo el país. Para que Venezuela sea próspera, necesitamos de ti. Haz valer tus derechos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es
El radar de los barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El radar de los barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. Los occidentales estamos más que dispuestos a meternos en un leotard de colores y lanzarnos a practicar todo tipo de ejercicios y rituales ancestrales. Al fin y al cabo, si llevan existiendo miles de años, quiere decir que funcionan. Hoy voy a hablar del yoga. Si tú le preguntas a alguien que lleva un leotard y que permanece mirando al infinito, ¿cuál es la antigüedad del yoga? Casi que la respuesta aproximada que te darán es de 5.000 años. En otros términos, el común de los mortales está convencido de que los estiramientos y las poses serenas se anticipan varios siglos a la construcción secreta de las pirámides por parte de los extraterrestres. Por lo que he investigado, la realidad parece ser otra. El conjunto de posturas y técnicas de respiración que conocemos como yoga datan del remotísimo año de 1960. ¡Wow! Y entonces, la famosa imagen de un hombre cruzando sus piernas en el Valle del Indo data de 5.000 años, pero se trata solo de una postura que adopta cualquier humano cuando se sienta sobre una superficie plana. La única mención de esa postura es: siéntate de forma que la meditación sea lo más cómoda posible. La primera mención al yoga aparece en los Upanishad, unos textos sagrados hindúes de hace 2.500 años. No obstante, esta mención hace referencia al yugo, que sirve para unir dos bueyes, como una metáfora de una técnica de meditación. En el siglo XIX, un príncipe indio llamado Krishan Raja Godeyar escribió un manual llamado Sitrata Nidhi, el cual incluía 122 posturas tomadas principalmente de la gimnasia india. Más tarde, Belur Iyengar tuvo la genial idea de combinar aquellos ejercicios con algunas enseñanzas de viejos textos hindúes, como los Yoga Sutros. En 1966 publicó el libro Luz sobre el Yoga. Poco a poco, este libro se convirtió en un éxito y fue traducido a 17 idiomas, y es llamado la Biblia del Yoga. Así consiguió dar a conocer el yoga en todo el mundo, y Yegar es autor de 14 libros, y exportó el paquete a Estados Unidos al final de los años 60, en el siglo pasado. Desde entonces, millones de personas lo practican en todo el mundo, ignorantes de que están realizando una versión arreglada de una clase de gimnasia de principios del siglo XX. Ahora bien, el yoga son ejercicios muy saludables y tonificantes. RCR presentó Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado número 18804. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en sección 750. Iniciamos el programa hablando acerca de estas sanciones que anunció hoy los Estados Unidos contra la principal industria de nuestro país. Para conversar acerca del impacto directo que esto va a tener casi inmediato, saludamos en la línea telefónica al economista Leonardo Uñac. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bueno, le pediría, economista, una primera valoración de su parte acerca de lo que se ha anunciado hoy desde la Casa Blanca, esta decisión de congelar los activos, pero también los ingresos en los Estados Unidos de Petróleos de Venezuela para ponerlos a disposición del presidente encargado Juan Guaidó. Se habla de una cifra de $7.000 millones y un intercambio que supera los $11.000 millones anuales. ¿Lo escuchamos? Bueno, mira, lo primero que hay que comentar es que ciertamente esta medida puede inscribirse en lo que llamaríamos el ciclo, ¿verdad?, de las sanciones económicas y financieras contra Venezuela, las que buscan desde hace algún tiempo el restablecimiento del orden institucional y democrático en el país. Venezuela ya en la actualidad experimenta un severo y muy precario flujo de caja de tesorería y moneda extranjera. Venezuela asiste a una caída muy importante en los ingresos por divisa, explicado fundamentalmente por la caída en el ingreso petrolero, que a su vez está asociado, como tú bien sabes, a la caída no solo de los precios ya, sino también de los niveles de producción petrolera, que ya no superan 1.100.000 barriles diarios, y de continuar la tasa de declive de los pozos, Venezuela podría incluso en el 2019 o principios de 2020 dejar de ser un exportador neto de petróleo. Pero la caída de los ingresos por divisas no solamente explica el petróleo, sino también la caída de los ingresos por servicio. La inversión extranjera directa ha caído al punto de ser casi igual a cero, y por supuesto un elemento adicional es el cierre de los mercados financieros de deuda para Venezuela, esto último asociado básicamente a la muy mala reputación del país, el deterioro de la calificación crediticia, del rating que ofrecen las agencias calificadoras de riesgo, y por supuesto el impacto final de las sanciones económicas y financieras que han cerrado por completo el financiamiento internacional para Venezuela. Todos estos elementos que te comento definitivamente han afectado en el frente externo de la economía la capacidad de Venezuela de importar, la capacidad de Venezuela de honrar sus obligaciones contractuales con el exterior, y a este ciclo de sanciones, si le sumas ahora estas medidas y se concretan tal cual como estamos leyendo en los medios internacionales, definitivamente el cuadro externo para Venezuela se va a complicar extremadamente, mucho más de lo que ya está complicado, porque recordemos que el año 2018 fue un año donde el default, el incumplimiento de las obligaciones externas, fue parte de la estrategia de política económica del Ejecutivo Nacional, dada la caída tan importante en el ingreso petrolero, buscando tener cierta capacidad para importar bienes y servicios. En este contexto, donde en el 2018 podría afectarse, 2019 podría afectarse severamente esta capacidad de generar divisas, bueno, estas medidas definitivamente crean una situación de sección desde el punto de vista de la capacidad del país de financiarse en moneda extranjera. Ahora, yo le pregunto a Leonardo Armunian que el impacto de inmediato, es decir, ¿qué capacidad de maniobra, en su opinión, tiene el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional? Él emitía un comunicado, asumiendo justamente la custodia de estos bienes. ¿Tiene alguna, incluso acceso a entidades internacionales? Es decir, ¿o entramos en una especie de parálisis financiera en nuestro país? Mira, es una situación de sección. Es una situación realmente paradójica, de verdad, no hay precedentes en la historia económica de Venezuela en este particular. Lo que sí está claro y es cierto que el impacto se va a sentir. Venezuela ha exigido el día de hoy varias veces, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha exigido varias veces al Reino Unido y al Banco de Inglaterra, que es el Banco Central, la devolución de $1.200 millones, y hoy se pronunció nuevamente el Banco de Inglaterra negándole a Venezuela la devolución de este dinero, fundamentalmente expresado en oro metálico, básicamente porque por las presiones que el gobierno de Estados Unidos ha hecho al gobierno del Reino Unido y al propio Banco Central del Reino Unido, que es el Banco de Inglaterra, para que no se devuelvan esta divisa o estos recursos externos netos, porque teóricamente serían utilizados para el financiamiento de acciones, de operaciones ilícitas, teóricamente hablando.
Entonces, obviamente, vemos que el Banco Interamericano de Desarrollo se pronuncia igualmente dándole el apoyo al señor Juan Guaidó y obviamente ofreciéndole ayuda financiera en el marco de un proceso de ajuste macroeconómico o de auxilio financiero para avanzar en políticas puntuales que ayuden y alivien a la población venezolana. Entonces vemos un conjunto de medidas y de acciones de que definitivamente hacen que el marco económico de venezolano pueda acercarse a una situación de colapso macroeconómico, porque si bien es cierto que no sabemos en términos efectivos y prácticos si Juan Guaidó podrá utilizar estos recursos, también sí observamos y vemos cómo las puertas se le van cerrando cada vez más y el proceso de aislamiento político diplomático y económico al gobierno del presidente Nicolás Maduro se materializa con mucha velocidad. Así que entonces es una situación realmente muy difícil, muy complicada para un país que tiene un precario flujo de caja de tesorería y que tiene grandes obligaciones contractuales como el servicio de la deuda pública externa y el financiamiento de importaciones esenciales para el país. Bien, quiero agradecer al economista Leonardo Muniz por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca del impacto que van a tener estas medidas, estas sanciones aprobadas el día de hoy. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA, 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Reinaldo Di Polo y los calamares. Los calamares no solo son buenos para preparar una rica paella. El doctor Reinaldo Di Polo supo cómo sacarles la tinta para la ciencia venezolana, para contraer un músculo, para transmitir un impulso nervioso, para transcribir nuestros genes y muchos otros procesos indispensables para la vida de todo organismo. Se requieren iones calcio. Los iones son partículas cargadas eléctricamente. El cuerpo necesita movilizar el calcio de afuera hacia adentro de las células y viceversa. El calcio entra en las células por difusión a través de canales que atraviesan la membrana de la célula, que abren y cierran sus puertas. Sin embargo, hace falta una bomba que expulse el calcio desde el interior de la célula hacia afuera. Estas bombas están presentes en todas las células, pero funcionan de manera distinta en los diferentes tejidos del cuerpo humano.
El doctor Reinaldo Di Polo, aprovechando que ciertos calamares tienen una terminación nerviosa muy larga llamada axón gigante, los utilizó como modelo para dilucidar el funcionamiento de la bomba de calcio. La bomba de calcio es una molécula compleja que requiere de un combustible para funcionar y a manera de bomba de achique fuerza la salida del calcio de la célula, como lo demostró el doctor Di Polo. La elegancia, la importancia y el rigor científico de estos trabajos sobre el axón gigante del calamar, publicados en las mejores revistas científicas del mundo, lo convirtieron rápidamente en un líder en su campo. Ciertamente, el doctor Di Polo supo sacarle la tinta al calamar. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Cuando hablamos de cifras, precios y balances, pensamos primero en nuestra situación económica. Pensamos en inflación, en escasez. Pero en RCR, Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso nos mostrarán cuál es la otra vía para tratar de mejorar nuestra calidad de vida sin golpear tanto el bolsillo. La otra vía, todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Continuamos en Conexión 750 y a esta hora en el debate, pues vamos a dedicar el espacio a hablar acerca de la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país en el marco de las protestas. Comentábamos esta rueda de prensa ofrecida hoy por varias organizaciones no gubernamentales que hacían referencia a varios temas, no solo los detenidos, las víctimas mortales, lo que está ocurriendo con niños y adolescentes en nuestro país, que es una práctica, no sé si novedosa, lo trataré de resolver con nuestros invitados. Ya me comentarán si tenemos a Inti Rodríguez. Él forma parte del equipo de Provea, el programa venezolano de Educación y Acción. Inti, como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, María Alejandra. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Gracias por el espacio. Pues mucho interés de conversar contigo acerca de la rueda de prensa que ofrecían ustedes en compañía de otras organizaciones no gubernamentales para dar cuenta de lo que hemos conversado contigo en este espacio, la violación sistemática de derechos humanos producto de la represión desbordada durante las protestas. Se suma un elemento que nos parece novedoso y además muy grave, que tiene que ver con la detención de niños y adolescentes. Hablamos de pequeñitos entre 12 y 14 años, decía hoy
Alfredo Romero del Foro Penal. ¿Qué puedes comentarnos? Sí, lo conversamos la semana pasada. Bueno, no solamente la reiteración de patrones que ya habíamos registrado en el 2014, en el 2017, patrones represivos que han sido calificados por Naciones Unidas como sistemáticos y generalizados, sino que ahora se están sumando elementos mucho más preocupantes de lo que ya habíamos visto. Uno de esos elementos es lo que precisamente tú mencionas, la detención de niños y adolescentes en el contexto de las protestas. Legal, son niños que están siendo detenidos sin el respeto al debido proceso, sin el respeto a lo que contempla la legislación que protege a los niños, niñas y adolescentes, que están siendo criminalizados, que en muchos casos han sido maltratados y han sido incomunicados de sus familiares, ¿no? Y otro patrón muy preocupante que también lo mencionábamos la semana pasada es la aparición de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, el FAES, para reprimir protestas, y no solamente para eso, sino para posterior a las protestas hacer razias represivas en las comunidades pobres del país. Al día de hoy ya son 35 las personas que han sido asesinadas en el contexto de estas manifestaciones. Estamos hablando de apenas una semana de manifestación y tan solo 3 días de manifestaciones, digamos, contundentes. Se registra una cifra elevada que casi alcanza el total de víctimas que registramos en el año 2014. Eso da cuenta del aumento de la represión en Venezuela. De esas 35 personas asesinadas en manifestaciones, al menos 8 de ellas fueron ejecutadas por efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales del FAES, luego de que habían sido detenidas en estos operativos que se realizan posteriores a las manifestaciones. Porque ¿qué está ocurriendo? En las comunidades donde se han realizado protestas, luego los mecanismos, las instancias de control y de inteligencia social afiliadas al partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, actúan para servir de delatores a los cuerpos de seguridad para entregar listas de manifestantes o de presuntos manifestantes, y estos policías acuden a estas comunidades a detener de forma arbitraria a estas personas, a allanar masivamente viviendas y en estos casos que te he descrito a ejecutar al menos a 8 venezolanos, ¿no? Entonces estamos en presencia no solamente de la recurrencia de patrones que ya habíamos identificado en el pasado, sino de la aparición de nuevos patrones represivos muy preocupantes que marcan, por supuesto, esta tendencia al alza en la práctica del terrorismo de Estado por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Rafael de Provea, de la organización Uzcategui de Provea, correcto, él denunciaba una situación irregular que tiene que ver con esta exigencia que estarían haciendo los cuerpos de seguridad del Estado a los familiares de firmar supuestamente un documento para declarar que no fueron víctimas de la acción justo de los cuerpos de seguridad o algo por el estilo, so pena de no poder reclamar el cadáver de su deudo, de su familiar, perdón. Yo quisiera tu comentario y conocer cuántos casos de esta naturaleza tienen documentados, porque es francamente grave, tomando en cuenta el expediente, el examen preliminar que ya está abierto en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad contra funcionarios venezolanos. Te escuchamos. Sí, tenemos ese caso que mencionaba nuestro coordinador general temprano en la rueda de prensa. Hemos registrado otros casos en otras zonas del país, y el caso del joven Alixson Pisani, quien fue la primera víctima de este ciclo de protesta, la primera víctima mortal. Sus familiares fueron amenazados en el propio hospital periférico de Catia. La policía, el FAES de la Policía Nacional Bolivariana se presentó allí con intención de arrestar a otros jóvenes que estaban acompañando o que habían ayudado a este joven que lo habían trasladado hasta el hospital. Amenazaron a algunos de sus familiares y forma parte de un libreto que ya hemos visto muy repetidas veces en el pasado. Lo mismo ocurrió en el caso de los familiares de Oscar Pérez, de alguna forma también ocurrió en el caso del concejal Fernando Albán, y de lo que se trata es de tratar de ocultar las evidencias, no solamente a través de la amenaza directa contra familiares, contra testigos, en los protocolos de autopsia. Hay irregularidades que están dirigidas a ocultar la evidencia, a ocultar la verdad, a impedir que las familias de las víctimas tengan justicia, tengan derecho a la verdad. ¿No? Se forma parte de un repertorio que se suma, por supuesto, a la represión directa, a la represión propiamente dicha,
y que forma parte de este mismo esquema, de este mismo patrón de terrorismo de Estado, porque lo que se intenta es silenciar a toda costa tanto a las víctimas que ya fue asesinada como a los familiares de estas víctimas para impedir el acceso a la justicia, para impedir el derecho a la verdad. Es una situación repudiable, es una situación que condenamos. Nosotros hemos insistido a los familiares en que más allá del miedo cuenten con las organizaciones de derechos humanos para documentar estas situaciones, por supuesto para denunciar, para develar lo que está ocurriendo y por supuesto a partir de allí poder alcanzar justicia y poder alcanzar la verdad, ¿no? Que es lo que se busca en estos casos. Hemos registrado, como te decía, al menos 3 casos donde los propios familiares nos han dicho que han sido amenazados por funcionarios del FAE para no denunciar, para, no testificar qué fue lo que ocurrió, bajo la amenaza de que no se les va a entregar el cuerpo o bajo la amenaza de que se tomarán represalias mayores contra ellos. Ahora, Inti, en el caso concreto de los niños y adolescentes, comentábamos acerca de esta práctica que no nos cansaremos de denunciar o de calificar como cruel, inhumana, brutal. Sí. Bueno, sacábamos a colación lo que establece la Convención sobre Derechos del Niño, que garantiza la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de asociación, incluso de celebración de manifestaciones pacíficas. Alfredo Romero no dudaba en hablar incluso de delitos de lesa humanidad. Quisiera tu comentario, preocupa y mucho. Bueno, ahora mismo es tendencia en las redes sociales en Venezuela. No sé si esto es algo novedoso, pero tomando en cuenta las condiciones de reclusión que ya sabemos, te podrás imaginar la situación de estos pequeñitos, algunos de los cuales, por cierto, los mantienen, entendemos, incomunicados de sus padres. Te escuchamos. Sí, porque lamentablemente en esta lógica represiva los niños han dejado de ser sujetos de derechos para convertirse en objetos de criminalización por parte de la dictadura, ¿no? Tú lo mencionabas, algunos de los derechos que están consagrados a favor de los niños, niñas y adolescentes, tanto en la Convención de los Derechos del Niño y Adolescente como en la propia Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, ¿no? Lo que se está es volviendo al pasado, la antigua Ley Tutelar del Menor, prácticas similares que se cometían cuando estaba vigente esta ley, con el añadido de que ahora estamos en un proceso de abierta criminalización, ¿no? Y lo que hay que decir también es que estos niños que han sido detenidos, estos niños son habitantes de comunidades populares y que están siendo doblemente victimizados. Estos niños que están sometidos al hambre, que están sometidos a la exclusión del sistema educativo producto de la crisis económica, que están sometidos a todo tipo de violencia, bien sea la violencia del Estado, a través de los abusos policiales que se cometen a diario en los barrios de Caracas y de otras zonas del país, pero también sometidos a la violencia de la inseguridad, a la violencia del hambre, a la violencia de la exclusión. Estos niños son victimizados porque cuando salen a la calle a ejercer su derecho constitucional de expresarse libremente, a ejercer su derecho a la identidad, a ejercer su derecho a decir que quieren vivir distinto, lamentablemente son criminalizados, son detenidos y están sometidos a estas vergonzosas situaciones que sin duda alguna constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes y que sin duda alguna también sumarán al largo expediente que están acumulando los funcionarios militares y policiales y desde luego el propio Nicolás Maduro por violaciones de derechos humanos y por crímenes de lesa humanidad. Todas estas situaciones que hemos registrado, que lo sepan quienes están en el poder, todas estas situaciones y también forma parte de este largo prontuario de violaciones de derechos humanos que a lo largo de estos últimos 6 años hemos documentado tanto las organizaciones de derechos humanos como los propios familiares de las víctimas. Esto no va a quedar impune, sabemos que la justicia en estos casos es lenta, pero tarde o temprano la justicia alcanzará a quienes hoy día desde el poder pretenden quedarse quedarse en el poder a toda costa, a costa de las violaciones de derechos humanos, a costa de los atropellos y a costa de los abusos. Inti, hay situaciones especialmente delicadas. Hemos leído de un caso de una adolescente que padece cáncer, que necesita tratamiento como es natural, lo mantenían hasta ayer detenido, uno de ellos con síndrome de Down, una pequeñita indígena de 14 años que pretenden imputarla de terrorismo. En fin, quisiera tu comentario en torno a la información que ustedes manejan sobre estos temas y la decisión de algunos fiscales. También hemos leído la denuncia de defensores de derechos humanos
de, pedir detención, incluso cuando los jueces deciden dejarlos en libertad. Te escuchamos. Sí, hay que recordar, María Alejandra, que hace una semana Nicolás Maduro, el dictador Nicolás Maduro, envió una orden expresa al fiscal de la dictadura, el señor Tarek William Saab, pidiendo pena máxima para quienes participen en las protestas y para quienes desconozcan su gobierno de facto, ¿no? Esa orden, ha sido acatada por el Ministerio Público. Hay que entender que el Ministerio Público es un órgano dependiente del Ejecutivo, un órgano carente de imparcialidad, carente de objetividad, carente de independencia, y lo que está ocurriendo es precisamente eso, ¿no? Fiscales que se prestan para las violaciones de derechos humanos, que acusan de terroristas a los jóvenes y ciudadanos en general que son detenidos en el contexto de estas manifestaciones, y por supuesto que al igual que los jueces y al igual que los policías y militares que participan en toda esta estructura represiva, ellos también se están haciendo responsables. Tú describías estos cuadros tan dramáticos, tan lamentables de personas que están en condiciones precarias o que están padeciendo enfermedades y aún así están siendo procesados, están siendo calificados como terroristas por ejercer su derecho a la manifestación, y eso sin duda alguna es un agravante de la situación violatoria de derechos humanos, no es solamente una situación dramática para esas personas que nos obliga a alzar más la voz, a exigir su libertad inmediata, sino que además es una situación que agrava esta responsabilidad penal que tendrán jueces y fiscales y policías y militares que se han prestado para todas estas violaciones de derechos humanos, ¿no? Inti, con relación a, lo conversamos, me parece que contigo o con Rafael Uzcategui, con relación a la documentación, la necesaria documentación de estos casos, sobre todo para elevar denuncia ante organismos internacionales, tomando en cuenta y a la luz de lo que tú comentas, y hemos leído en voz de otros defensores de derechos humanos que, las autoridades, y esto lo pongo entre comillas, que participan en estos procedimientos, están actuando al margen de la ley. ¿Cómo están garantizando que, esta información tenga un soporte suficiente para que pase a engrosar las investigaciones que ya están abiertas contra funcionarios venezolanos? No, fíjate que tenemos una dificultad con respecto, por ejemplo, a 2017. En 2017 la Fiscalía asumió una actitud distinta respecto al ciclo de protesta, comenzó a divulgar diariamente las cifras de detenidos, las cifras de heridos, toda la información relativa a los procedimientos que se estaban abriendo contra policías y militares por la represión de aquel entonces. Hoy día no tenemos esa ventana, no tenemos esa herramienta que nos ayudó muchísimo a documentar lo que estaba ocurriendo, pero sin embargo tenemos la ventaja de la experiencia pasada, de la experiencia de lo que hemos aprendido en los dos últimos, al menos en los dos últimos ciclos grandes de protesta, 2014 y 2017, y precisamente estamos construyendo mejores y más eficientes mecanismos de articulación y de intercambio de información entre las distintas organizaciones de derechos humanos. Hoy se está dando una discusión en la Asamblea Nacional, se dio temprano una discusión en la Asamblea Nacional sobre la propuesta de ley de amnistía, pero aparte de esa discusión sobre esta propuesta de ley, lo que estaba allí, la intención de la propia Junta Directiva de la Asamblea Nacional era crear un mecanismo de correaje de información, de intercambio de información entre la Asamblea Nacional y las distintas organizaciones no gubernamentales. Por un lado, para poder consolidar la información que nos llega a cada uno, para poder filtrar qué es cierto y qué no es cierto, para poder consolidar esa información y para conjuntamente entre la Asamblea como órgano legítimo, como único órgano legítimo del país y las organizaciones de derechos humanos, poder divulgar de forma más eficiente la información tanto a lo interno como a la comunidad internacional, a los órganos internacionales de protección de derechos humanos, a la comunidad europea, a quienes han sido solidarios con la situación venezolana. Entonces, es muy difícil porque, hay varios elementos que juegan en contra, lo que te mencionaba de la Fiscalía, la hegemonía comunicacional, la censura y la autocensura, también el miedo que tienen las propias víctimas, pero sin embargo, hemos aprendido del pasado, hemos aprendido de nuestros propios errores, estamos hoy día, mejorando cada día más la comunicación entre las distintas organizaciones de derechos humanos y la comunicación entre esas organizaciones y el único órgano legítimo del país, que es la Asamblea Nacional.
Gracias, Inti Rodríguez, por atendernos, acompañarnos. Él forma parte del equipo de Provea. Se suma a nuestra mesa de debate Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano. Estuvo en esta rueda de prensa, además, amigo de esta casa de RCR. Alfredo, gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias a ti, María Alejandra, y bueno, buenas tardes a todos. Pues mucho interés de conocer los detalles que compartías en rueda de prensa. El día de hoy hemos expresado especial preocupación en torno a lo que está ocurriendo con estos 77 pequeñitos en todo el país, algunos entre 12 y 14 años de edad. ¿Qué puedes comentarnos? Sí, bueno, ese es el número que damos hoy, son 77 menores de edad, entre 12, bueno, hay de 12, hay de 13, hay de 14, hasta 16 años y que están allí, incluso no que quedaron detenidos y van a ser liberados, sino incluso que quedaron privados de libertad, particularmente en Yaracuy, en el estado de Aragua. Y esos son los registrados, ¿no? Quiero decirte que incluso el número de 850 detenciones en esta semana es un número de los que tenemos identificados registrados, pero ese número probablemente puede o se va incrementando. Pero lo grave además es que los jueces han cumplido, digámoslo así, las órdenes que dio Maduro en televisión, en canal público y en cadena, cuando señaló que había que dar la pena máxima a todas estas personas que protestaban. Bueno, efectivamente es así, se les imputan de delitos tan graves como terrorismo, obstrucción de vías públicas, quema de edificios, instigación al odio, este tipo de cosas a todos de una manera generalizada. Es como es un menú, pues una guía que en el país se repite en todos los estados, y así lo hemos visto con todos los abogados del Foro Penal participando en audiencias, que se repiten exactamente los mismos delitos, incluso los mismos argumentos, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Paralelo a ello, hoy, como decía en la rueda de prensa, que por cierto estamos con Provea, con la gente de redes, y también tomando cifras del Observatorio Venezolano de la Conflictividad, que el número también ya es de 35 personas asesinadas en todo el país, que es un número que probablemente también con identificación de otras personas se aumenta. Y otro punto importante, María Alejandra, es que lo que caracteriza, digámoslo, si podemos hablar de caracterizar esta semana, en diferencias a otra represión que ha existido, por ejemplo, en el año 2017 y 2014, por un lado que el 99%, para no decir 100%, de las personas detenidas son en clases pobres, clases humildes. Por otro lado, las detenciones ocurren incluso después de que las protestas ocurren, que pasan al día siguiente y las personas son sacadas de sus casas, irrumpiendo dentro de los hogares sin orden judicial alguna. Y cuerpos especiales, unidades como el FAES, que ya pues se ha hecho costumbre que sean las que hagan estos procedimientos. Y bueno, por otro lado es el número en porcentaje de mayor cantidad de menores, por ejemplo, en un grupo de detenidos que existe en el país, ¿no? Que han existido. Ahora, yo tengo que preguntarte si es posible desde la sociedad civil hacer algo con relación a este tema. Trending topic en nuestro país, el hashtag Liberen a niños y adolescentes. Esto preocupa especialmente, Alfredo, tomando en cuenta las condiciones de reclusión en las cárceles de Venezuela. Te escuchamos. Sí, bueno, precisamente por eso constituimos hace poco, antes de que comenzaran estas protestas, lo que llamamos el Consejo de Sociedad Civil, que estamos tratando de incorporar a diferentes, no solo organizaciones de derechos humanos, sino organizaciones vecinales de diferente tipo, porque, claro, y estamos comenzando con eso, pues porque queremos tratar de ser el canal para agrupar a diferentes organizaciones, diferentes personas, porque una de las cosas elementales, lo dice siempre Gonzalo Imió, que es también de la directiva del Foro Penal, dice que siempre lo hemos repetido hace mucho tiempo, que el peor castigo para un preso político, para un detenido político, es el olvido. Y eso es fundamental, que la sociedad civil se solidarice con estas causas, se solidarice sobre todo con estas víctimas. Nosotros ahorita vamos a comenzar una campaña a pedir alimentos, medicinas para los presos políticos, porque estas familias, o sea, te lo digo no como a manera de crítica, sino de la gente, todo lo contrario, a manera de llamar la atención, porque las personas a veces no saben que eso está ocurriendo. Nosotros estamos, nuestros activistas con familiares, en las noches, en las madrugadas, ustedes lo pueden ver a veces, hasta lo ponemos en Twitter, etcétera, no solo en tribunales, sino en centros de reclusión solitarios, allí esperándolos en las puertas, y estas personas tienen que, sin recursos, trasladarse todos los días a llevarle comida a sus familiares, cuando no solo no tienen recursos, sino que les cuesta pues
transportarse de sus casas al centro de reclusión, porque recuerden que estos presos no tienen ni agua, ni comida, ni nada, no tienen colchoneta, no tienen nada. Entonces, una de las cosas que yo creo que si como sociedad civil, si queremos de alguna manera producir un efecto positivo en lo que respecta a estas personas que de alguna manera se han puesto su vida, expuesto su vida para protestar por causa justa, ejerciendo un derecho además constitucional, que es el derecho a la manifestación pacífica, y protestando por lo que a todos nos afecta, que es la crisis social, la crisis económica, que a todo el mundo le afecta, y son castigadas por esa protesta de manera política, encarcelándose, agrediéndolas, su integridad física, torturándolas en muchos casos. Bueno, una de las cosas que yo creo que la ciudadanía debe hacer es respaldarlas, por lo menos en estas cosas humanas. El Foro Penal está allí, todo el mundo lo sabe, estamos activos diariamente recibiendo denuncias, pero humanamente también nosotros pues no tenemos todas las posibilidades de apoyar en todo lo que podemos, y humanamente también nos cansamos, ¿no? Finalmente, sobre lo que se va a discutir mañana, y te ruego brevedad de la ley de amnistía, entiendo que las organizaciones no gubernamentales tienen varias observaciones. Una de ellas, que este instrumento debería incluir taxativamente la prohibición de ofrecer algún beneficio a aquellos señalados de violación de derechos humanos en nuestro país, ¿correcto? Sí, bueno, nosotros ya presentamos un documento, incluso lo entregamos hoy en la Secretaría de la Asamblea Nacional, exponiendo 3 puntos fundamentales que están relacionados con eso. No quiere decir que nos opongamos a la ley de amnistía, todo lo contrario, hemos sido los promotores de la amnistía del año 2007, proponiendo más de ya 4 proyectos de ley. Ahora bien, hoy se estuvo en la Asamblea Nacional, no hubo una discusión con ONG porque se convocó ahí mismo, se difirió, por decir, esa discusión para el lunes que viene a las 9 de la mañana, por lo tanto, se supone que esos planteamientos van a ser realmente discutidos, al menos con ONG, el lunes que viene. Entiendo que mañana no se discutiría la ley de amnistía porque ni siquiera se han oído las propuestas de ONGs. O sea, hoy en esa reunión, según lo que entendimos, porque no hubo discusión de ninguna ONG, o sea, no hubo planteamiento, no hubo espacio para eso, era que se iba a convocar, o se convocaría para las 9 de la mañana del lunes que viene a los efectos de presentar esas propuestas. Sin embargo, Foro Penal presentó por escrito hoy, y sellado por la Secretaría de la Asamblea Nacional, los planteamientos sobre la ley de amnistía, que repito, no es que estamos en contra de la amnistía, sino que hay elementos técnicos que respaldan la amnistía, pero que de alguna manera tienen que considerar, porque son elementos básicos de derechos humanos que todas las ONG están en favor y que están, pues, que siempre van a argumentar, ¿no? Alfredo Romero, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTerap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTerap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo.
solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Dos datos al cierre. Uno, tembló en Colombia, un sismo de magnitud 5 según el Servicio Geológico de ese país. Y el expresidente uruguayo José Pepe Mujica dice ser favorable a una convocatoria a elecciones totales en Venezuela bajo la tutela de Naciones Unidas para resolver la crisis en nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estar en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Ulitzar Calla, en la producción Oriana Urbina y Gladys Mejías, en los controles de Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.